Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes, por FM Universidad. Hoy vamos a hablar con la doctora Débora Ceruti. Débora es becaria postdoctoral de CONICET, es licenciada en Comunicación y doctora en Ciencias Sociales. Su tema de investigación es la extracción de litio, el tema ambiental y el conflicto socio-territorial en 3 provincias de la República Argentina. Trabaja en el Instituto Regional de Estudios Socioculturales de Catamarca y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Débora. Gracias por estar en Macroscopio. Buenas tardes, Sandra. Bueno, gracias a ustedes en realidad por propiciar estos espacios que también son necesarios para generar diálogos, ¿no? entre mundos. Así que gracias a ustedes. Bueno, contame un poco, Débora, cómo es que elegiste tu carrera, cómo te formaste. Bueno, contar un poquito que yo soy de Córdoba, vengo de un pueblo, viste, esas ciudades con alma de pueblo, Río Tercero, que es una ciudad que está al sur de Córdoba, bombardeada en los 90, quizás conocida por eso, sí. Uno de los pivotes ahí de lo que fue la implementación del modelo agroexportador, ¿no? El modelo Monsanto, el modelo glifosato. Crecí al lado de un campo de soja y me fui a estudiar a Córdoba a los 18 años ya tenía cumplidos, a Córdoba Capital, comunicación. Un poco interpelada también, ¿no? Por la necesidad de eso, de pensar una carrera que me permitiera acercarme a las ciencias sociales, a poder poner en diálogo con estudios que tuvieran que ver con mis preocupaciones en ese entonces de adolescente. Ya eran muy vinculadas a pensar las injusticias y las justicias, ¿no? Quizás pensándolo incluso en ese 3 de noviembre que se conmemoró hace muy poquito tiempo, el 3 de noviembre del 95, donde mi ciudad había sido bombardeada en un acto de terrorismo de Estado. Creo que esos han sido algunos de los elementos que siento yo hoy me llevaron a estudiar comunicación social, ¿no? Carrera que disfruté mucho, que transcurrí a partir de la orientación también en investigación, y que bueno, que luego fue derivando en un involucramiento también con la militancia muy fuerte, por el hacer por otras, por el hacer por la comunidad, ¿no? Este fue el inicio de la comunicación social. Allí bueno, transcurrieron 5 años en Córdoba Capital, en los cuales mi tesis, que la hice junto a una amiga, hermana y colega riojana, fue sobre justamente las formas de comunicación que se daban hacia un espacio de asamblea, del cual yo venía participando como militante, y poder pensar la comunicación hacia adentro de lo que hoy se llama la UAC, que es la Unión de Asambleas y Comunidades. Entonces mi tesis ya tuvo que ver con eso, con poder pensar la comunicación en esta modalidad que era la asamblearia, para luego, bueno, derivar en continuar ahí estudiando y haciendo un caminito vinculado a los estudios sociales de América Latina, que es el doctorado que yo cursé, donde trabajé mi tesis vinculada a cambiar un poco el foco desde nosotros, desde las asambleas, a poder pensar la actuación del Estado y de las empresas transnacionales en las comunidades y poder realizar una sistematización de las violencias que se vienen ejerciendo en los territorios donde intentan implantarse proyectos extractivos megamineros. Que bueno, eso después tuvo continuidad con lo que fue la postdoc, ¿no? Pero bueno, ahí como una breve introducción de cómo fui también ahí eligiendo la comunicación, que se fue reflejando también en mi hacer práctico de oficio de periodista, de oficio de radialista. Siempre estuve como muy involucrada con el decir, en este lenguaje también, más periodístico. Y te metiste así en el tema
desde muy temprano, bueno, como bien decís por tu vivencia personal. Sí, siento que sí, hubo ahí, bueno, un poco reflexiones que vinieron después, ¿no, Sandra? En esto de también lo que nos ha atravesado a muchas de nosotras, los feminismos, de poder pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver mi historia personal, ¿no? Como con mi hacer colectivo, con mis elecciones académicas también. Y siento que ahí hubo eso, dos cosas: haber sido criada en mi infancia, en los 90, en pleno auge del modelo neoliberal, y venir de ese lugar también, ¿no? Y preguntarme mucho por la justicia, que es un tema que se sigue reflejando en mis trabajos también. Ronda por ahí. ¿Y cómo llegaste al sistema CONICET? ¿Qué te hizo decidir hacer las becas y, bueno, supongo que más adelante presentarte a carrera o por ahí no, pero seguir en la investigación? Bueno, yo creo que estos espacios son muy necesarios, ¿no? Poder propiciar espacios para llevar adelante nuestras investigaciones, que sabemos nos llevan tiempo, nos llevan vida, y que en general es muy difícil lograr el financiamiento también, ¿no? El dinero necesario para moverse, para ir a hacer trabajo de campo, para poder recorrer los territorios en los cuales y con los cuales investigamos. En ese sentido, yo siento que desde muy piba, hoy tengo 37, voy a cumplir en un par de días, pero desde los 20 por lo menos, la investigación fue un motor de movimientos en mi vida, y siempre lo llevé adelante de distintas maneras, ¿no? Durante muchos años que ejercimos el oficio desde el periodismo, donde después de haber renegado de la academia, hubo ahí también una vuelta a decidir, bueno, pero estos espacios son importantes, son necesarios, es importante generar conocimiento crítico desde adentro de CONICET, porque bueno, si querés después charlaremos de eso, ¿no? Pero me parece que vino por ahí sobre todo, generar pensamiento crítico dentro de este sistema nacional de investigaciones. Y ahí me presenté, primero me presenté a una beca CECIT en la provincia de Córdoba, que es el sistema de un provincial, ahí en Córdoba, acá en Córdoba, estoy en Córdoba en este momento, y luego ahí me presenté para finalización de doctorado. Yo estaba cursando el doctorado para CONICET, y hubo también ahí una decisión de darle continuidad a esta línea de investigación que llevo adelante vinculada a la ecología política, a la cartografía crítica, en la presentación de mi proyecto postdoctoral, que es el que actualmente estoy llevando adelante. Bien. ¿Y tu trabajo de campo continúa en Catamarca? Sí, yo durante muchos años, por lo menos podríamos decir que una década, o más de una década, recorrí sobre todo los territorios de Catamarca, La Rioja y San Juan. Catamarca, que podríamos considerar como el núcleo duro de la minería, ¿no? Exacto, recordemos ahí, bueno, Catamarca ahí es donde se da el primer proyecto megaminero con Bajo la Lumbrera. También es no casualmente, el territorio donde se da el primer proyecto también de extracción de litio en el año 96 con ex minera del Altiplano. Y bueno, en este recorrido de estos territorios hay algo ahí muy fuerte que me pulsa a ir a estos lugares y nada, de ver qué está pasando en estos territorios que parecían como olvidados de los centralismos porteños, ¿no? Interpelada un poco desde ahí, anclé nuevamente el proyecto postdoctoral en Catamarca, intentando generar un diálogo con lo que está pasando en mi provincia también. Justamente ahora, el mes pasado, se cumplieron 5 años acá en Córdoba, en Tras las Sierras, donde vivo, de una ordenanza que prohibía la minería de litio. Y el año que viene se cumplen 15 años de la prohibición de la minería a cielo abierto, o sea, por el 2008, tras una gran movida socioambiental que hubo. Entonces, esta cosa, ¿no? Bueno, estoy acá en Córdoba, pero estoy en Catamarca, y habitar un poco de manera anfibia, ¿no? Estos territorios, yendo y viniendo también, pensando que en realidad las problemáticas son las mismas, ¿no? Como con sus particularidades, obviamente, pero que lo que nos pasa acá en Córdoba, en el Valle de Tras las Sierras, está pasando con otros matices en estas otras provincias también. Y como bien decías vos, bueno, Catamarca hoy es
punto fuerte de mi investigación, más precisamente el salar del hombre muerto, pero en un intento de diálogo con lo que está haciendo, está muy frenado, ¿no? Pero los proyectos de litio acá en la provincia de Córdoba y en San Luis, que tienen características muy similares, comparten muchas características en cuanto a lo que es el proceso extractivo que se intenta implementar. Bueno, ahora vamos a profundizar sobre el litio. Hacemos la primera pausita, escuchamos un tema y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con Débora Ceruti, estamos hablando, de los inicios de su carrera, de sus investigaciones, sus caminos por el territorio de las 3 provincias que investiga, Catamarca, La Rioja y San Juan, y empezamos a hablar de las explotaciones de litio. Y eso particularmente me interesa porque, se vende otra vez el litio como una nueva panacea, que ya las hubo en este país, de diferentes características, ¿no? La ganadería en su momento, la exportación de carne, la soja y ahora el litio. ¿Qué pasa con el litio, Débora? ¿Qué pasa con el litio, no? Bueno, bien decías vos, ahí hay una cosa muy fuerte vinculada a la transición energética, ¿no? Que este concepto, que el desarrollo sustentable, conceptos, palabras mágicas, diría una socióloga boliviana, la Silvia Rivera Cusicanqui, palabras mágicas que parece que funcionan como incuestionables, ¿no? Como esto, todo se explica, la extracción de litio hoy se explica por necesitamos pasar de los combustibles fósiles a las energías limpias y renovables. Y en realidad, esta afirmación es un poco lo que me lleva a mí también, pero acá algo no está bien. Si uno se pone a ver las investigaciones que hay en CONICET vinculadas al litio, va a encontrar que no quiero decir cifras mentirosas, ¿no? Pero sí hay un amplísimo porcentaje de investigaciones vinculadas al litio que están desarrollándose en una clave de cómo generar baterías de litio, cómo hacer para que el litio sea nutricional. Sí. Y muy pocas estamos pensándolo desde esta perspectiva, que es la cual a mí me interpela, que es la injusticia ambiental, ¿no? Y la conflictividad que se da en los territorios. De ahí, ¿qué está pasando? Retomando tu pregunta de qué está pasando con el litio. Bueno, hoy uno abre los diarios, qué arcaico que suena eso, ¿no? Como que uno abre los diarios, abre pestañas en internet, pero bueno, si uno se pone a leer las noticias vinculadas al litio en Argentina, hay aplausos múltiples vinculados a los millones de dólares que va a traer la inversión en litio en territorios que son parte de lo que se llama el triángulo del litio, ¿no? Esto que es Bolivia, Chile y Argentina, y si pudiéramos trazar un triángulo dentro del triángulo sería Jujuy, Salta y Catamarca. Y si incluso pudiéramos trazar un triángulo dentro del triángulo, retomando lo que un compañero catamarqueño, mi compañero del equipo de investigación, viene ahí como planteando, ¿no? Hay una especie de triángulo entre Ciambalá, entre el Salar del Hombre Muerto y Ancasti, ¿no? Estos 3 sitios donde hoy están en la provincia de Catamarca intentando implementarse proyectos de extracción de litio. Y lo que está pasando con el litio, y que nos cuentan que pasa con el litio en los grandes medios, es muy distinto de lo que se está viviendo en las comunidades que habitan estos territorios. Territorios que son considerados zonas de sacrificio, ¿no? O desiertos, muchas veces. Esta idea de, no hay nada ahí. Entonces, ¿qué mejor que extraer litio y generar divisas y con eso pagar la deuda externa y con eso apostar la transición energética? Que además dejo picando una pregunta, ¿no? Pero transición energética, ¿para quién? Es la de BMW la que está hoy, por ejemplo, además de las múltiples empresas chinas que están ahí intentando hacerse parte de dueñas de esas tierras para la extracción, ¿no? Autos de lujo, ¿para quiénes? Entonces, ahí es donde yo digo que lo que está pasando con el litio hoy es una gran injusticia socioambiental. En Catamarca vemos cómo hay comunidades pertenecientes a pueblos originarios que se están oponiendo a la extracción, no solamente en Catamarca, en Jujuy también tenemos las 33 comunidades que de hecho han armado una especie de protocolo de consulta a ellas, pero pensando particularmente en Catamarca, que es el territorio que en el cual yo habito y transito, en el Salar del Hombre Muerto existe ahí una
fuerte resistencia de la comunidad para la extracción del litio, ¿no? La comunidad más precisamente atacameños del altiplano, en la cual no se le está respetando, a la cual no se le está respetando ningún tipo de derecho, Sandra. Claro. Ni siquiera partiendo de los tratados más internacionales como el convenio 169 de la OIT, hasta poder pensar cuestiones que están garantizadas en nuestra Constitución, como por ejemplo la consulta libre, previa e informada, ¿no? Exacto, no eso te iba a decir. En el territorio. Sí, decime. No, digo, eso te iba a decir seguramente, la consulta informada, nada, absolutamente nada, se llevan puesto todo. Hay una especie, yo el año pasado justo estuve para esta fecha ahí en Antofagasta de la Sierra, por ahí para situar a quienes estén escuchando dónde está el salar, ¿no? Para ubicarnos geográficamente. El salar del hombre muerto está entre los límites provinciales, ¿no? En Salta y Catamarca, pero está allí y las comunidades están allí desde mucho antes que existieran las divisiones entre las provincias. Ay. En ese territorio es una locura para quienes venimos de la pampa húmeda como yo, ¿no? Y que ve todo como con ojos de sorpresa y curiosidad. Uno llega a Antofagasta y siente que es un lugar hasta onírico, ¿no? Claro. Hay tomas, volcanes tremendos, lagunas llenas de flamencos rosados, Claro. ¿no? A 4.000 metros de altura en lo que es el altiplano andino. Un lugar donde justamente en esta fecha, el 1 y el 2, se celebra, se sigue ahí convocando a los muertos, a las muertas, a visitarnos, ¿no? A traerlas hasta acá, a guiarles de camino para que lleguen, a las cuales se les da comida. Digo, hay cosas muy hermosas, muy antiguas, muy de la comunidad, que obviamente la extracción de litio viene también a borrar, ¿no? Porque sabemos que algo ocurre en los lugares donde se implantan proyectos transnacionales, es que hay un borramiento de las huellas culturales, históricas de las comunidades, de los territorios. Entonces, en este lugar, que es tan onírico, tan bello, tan habitado de vida, donde incluso tira un nombre, ¿no? Pero no sé si escucharon hablar de los estromatolitos. Son organismos muy pequeños que están vinculados al origen de la vida en la Tierra. Sí. Bueno, en este lugar, que es en uno de los volcanes de ahí de Antofagasta de la Sierra, en el volcán Galán, todavía existen estromatolitos. Entonces, hay un ecosistema, un biosocioecosistema muy frágil ahí en ese altiplano andino, que ante la más mínima modificación pone en riesgo la vida, realmente. Claro. No solamente lo cultural, lo histórico, los cuerpos que son criminalizados, sino que está en el juego, ¿no? El origen de la vida y la posibilidad incluso de investigar sobre ese origen de la vida. Además es muy perverso el uso de la palabra desierto, que la Argentina la viene remontando desde hace varios siglos, ¿no? Lo de la campaña del desierto, bueno, de que eso es desierto, no hay nada. Y el desierto está lleno de vida, no solo de vida de las comunidades, sino de fauna, flora, o sea, no es que es algo que no tiene importancia o que cualquiera lo puede intervenir. Y sobre todo con este tipo de intervenciones que son totalmente negativas, ¿no? Además está el tema del agua, que es escasísima, y en general estas empresas suelen utilizar, pero litros y miles de litros de agua que bien podrían utilizarse para otras cosas mucho más importantes, ¿no? Que ganar dólares para pagar la deuda externa, que además ni siquiera los gana totalmente el país. Totalmente. Retomo un poquito lo que decías del desierto, ¿no? Yo justo hoy reflexionaba en esto también de recordar que para esas fechas era Día de Muertos, y yo estuve ahí fue un momento en el cual estuve 20 días viajando ahí en Antofagasta. Estuvimos con Sofía Benzadón, una amiga también y colega fotógrafa. Sí, la conozco, Sofía. Mirá, qué loco. Con ella estamos trabajando juntas hace un tiempo ya. En esto también de salirnos un poco, bueno, en mi caso, siempre buscando otras formas de comunicar, ¿no? Que no sea solamente el artículo académico, la ponencia, sino poder pensar otros lenguajes más poéticos, estéticamente más vinculados a la crónica literaria, a la fotografía. Por ahí van mis búsquedas también. Entonces te decía, en este momento, que es hace un año, exactamente, que yo estaba volviendo de estos 20 días que estuvimos con Sofía ahí en el Salar y en Antofagasta,
leíamos una crónica que escribimos, que los invito a quienes estén escuchando, a una crónica que se llama Flores del Altiplano, con las fotos mías de la Sofi, y que bueno, es muy fuera del lenguaje académico, ¿no? Pero que pensamos esto, una reflexión que teníamos con Sofía era justamente que nuestras lenguas están tentadas a nombrarlo como desierto, y acá nadie le llama desierto a esto, ¿no? Sí. Y que nos pasó en ese transcurso de los 20 días, desde un primer momento de ir por caminos donde no veíamos la huella. Íbamos con Elizabeth Mamani, por ejemplo, una de las miembros de la comunidad, y ella veía caminos donde nosotros no lo veíamos, ¿no? Entonces también reflexiones vinculadas al, bueno, cómo nos acercamos a los territorios y cómo se acercan las empresas, ¿no? Que cómo nos acercamos nosotros como investigadoras también, desde un lugar de preguntas éticas, éticas, epistemológicas también. Uh-huh. Entonces, en ese acercamiento, está muy vinculado con mi deseo de poder visibilizar en algún punto lo que en general no es visibilizado, ¿no? En estos espacios también, en este porcentaje de trabajos académicos que yo te nombraba, que poder analizar cuáles son los impactos, cuáles son los efectos que son percibidos no por nosotras, sino por las mismas comunidades. Exacto. Que son denunciadas por esas comunidades. Uh-huh. Y que están vinculados con un avasallamiento completo del decidir cómo se quiere vivir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí yo ya me meto pero no quiero seguir porque me voy por las ramas otra vez, pero me meto con poder nombrar lo que no es nombrado, ¿no? Con poder nombrar como violencias aquello que es denunciado también, y que en general no aparece en el lenguaje de la violencia, porque es sutil, porque no se ve, porque esto que vos nombrabas del agua también, ¿no? Recién después de 20 años podemos ver uno de los efectos más claritos que tuvo la minera FMC, ex minera del Altiplano, que contaba al principio, empezó a explotar litio en los 90, se secó un río, se secó el río Trapiche, ¿no? Se secaron todas las vegas, que son un sistema también re complejo de pastizales y de flora y de fauna que hay en el altiplano, y está seco. Y hoy, por ejemplo, esta minera, de la mano de una ONG, intentan hacer este lavado de cara, el greenwashing que muchas veces le llamamos, típico, ¿no? Sí. El lavado verde, y poder decir que esas vegas pueden ser restauradas, y están, es muy bizarro lo que están haciendo, pero están poniendo pastizales, ¿no? Que riegan en pedacitos diciendo, no, pero está volviendo a crecer, estamos restaurando la vega. Y bueno, es una de las tantas cosas que están siendo denunciadas también. Volvemos a hacer una pausita y retomamos en un minutito. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Seguimos charlando con la doctora Débora Ceruti, estamos hablando de la extracción de litio, de los lugares, los paisajes donde se implementan estas prácticas extractivistas tan nocivas, y hablabas de querer mostrar y de querer acercarte a esas situaciones, y ya eso marca creo que una diferencia, ¿no? Lo que hablábamos al inicio, ¿no? En tantos proyectos que hay en CONICET, específicamente dedicados al tema de la extracción y de la producción de baterías de litio, y muy pocos o casi ninguno pensando en las consecuencias que estos tipos de prácticas llevan a las comunidades, a las sociedades y por supuesto al ambiente. ¿Cómo fue el primer acercamiento a esas sociedades? ¿Qué encontraste? ¿Qué te contaban? ¿Qué les pasaba o qué les pasa hoy? Bueno, el primer acercamiento fue un aterrizaje directo. Nosotros cuando viajamos, cuando contaba recién esto del trabajo de campo este largo de 20 días, en el cual estuvimos ahí, a los días de nuestra llegada a Antofagasta, era la audiencia pública de Galaxy Resources, que es una de las tantas empresas que están en distintas etapas de exploración y explotación en el salar. Son más de 8 las que están actualmente con proyectos activos, en esos son no solamente el salar. Imagínense, ¿no? Si uno solo seca un río, ¿qué va a hacer con tantas? Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías, nosotros llegamos y se acercó a nosotros el cacique de la comunidad, Ramón Guitián,
contándonos que había recibido denuncias de que había peces muertos en el río Los Patos. El río Los Patos es un río que está también en el Salar del Hombre Muerto, que es parte de la provisión de agua para las comunidades ahí, y es uno de sobre los cuales Galaxy y también la ampliación de la minera esta que les nombraba de los 90, la que hoy es Livent, era SMS minera del altiplano, habían pedido permisos de uso de agua. Parte de esos permisos fueron consentidos sin el permiso de las comunidades, obviamente. Y bueno, en este contexto donde este río es muy importante para la comunidad, estaban viendo mortandad de peces. Así que al día siguiente que llegamos, nos subimos a la camioneta de Román y nos fuimos del salar. Imagínense que para llegar de Antofagasta al salar son 5 horas, por un camino que no se accede con cualquier vehículo, y llegamos a donde la empresa Galaxy estaba construyendo un puente para facilitar el paso de los camiones. Claro. Entonces lo primero que vimos fue eso, directamente de un registro, hacer un registro de algo que la comunidad estaba pudiendo ver, que era muy clarito, ¿no? O sea, los daños en el biosocioecosistema directo. Sumado a que los camiones pasaban a muy alta velocidad por un espacio que es ¿cómo decirlo?, como ritual ancestral de la comunidad, que es la tumba del hombre muerto, que es un lugar también muy importante para la comunidad ahí. Y bueno, en ese sentido nosotros generamos junto con la comunidad Tacameño, generamos una de las pruebas que luego fue muy nombrada en esta primera audiencia pública, que para comentar, hacer un paréntesis, pero aclarar, estas audiencias públicas son instancias donde se les dan muy pocos minutos de habla a las comunidades, claro, y donde no son vinculantes, ¿no? La empresa, junto con, en este caso estaba la Secretaría de Minería de la provincia, por ejemplo, dan cuenta de cómo va a ser el proyecto y todo lo bien que van a traer a la comunidad. Sí, como siempre, ya sabemos. ¿No? Entonces, en este primer acercamiento nosotros empezamos a sistematizar todo lo que se estaba denunciando. Y no solamente se estaban denunciando el secado de la vega y del río, no solamente se denunciaba la mortandad de peces, no solamente se denunciaban los daños en los sitios ancestrales, ¿no?, y patrimoniales de la comunidad, sino que también pudimos ahí, digo pudimos por esto que porque el viaje fue con esta amiga y compañera, no con Sofía, pero pudimos empezar a sistematizar y luego eso traduciría en una cartografía crítica todos los daños también a los cuerpos de las personas que ahí trabajan, desde la represión y judicialización que han llevado adelante en momentos de protesta social, desde las golpizas y también detenciones arbitrarias que ha habido en una comunidad muy chiquita, también poder nombrar todo lo que está pasando con las casas, ¿no? Porque imagínense en un pueblo muy tranquilo en este momento no recuerdo, son 400, 500 habitantes, 30 camiones que empezaron a pasar por día, todos los días, 30 camiones de gran porte, ¿no? Llevando y trayendo insumos mineros. Un pueblo que se transformó completamente en su dinámica, en sus formas, en los gustos, ¿no?, en los imaginarios también que andan dando vueltas. Entonces, daños a las casas también, que son la mayoría casas de adobe, son construcciones muy simples de adobe, donde, bueno, esto se vino también a cambiar incluso la posibilidad de todo lo vinculado al trabajo, ¿no? Antofagasta de las Sierras se caracteriza por ser un pueblo donde hay muchas mujeres tejedoras. Ahí hay una cosa muy mágica, Sandra, que son las mujeres que tejen a 5 agujas. Y yo cuando lo vi no lo podía creer directamente. Pero bueno, inevitablemente las mineras vienen a traer cambios también en estas formas culturales de trabajar la tierra, trabajar con las manos, más lo vinculado al tejido. Bueno, es una zona también de muchas mujeres copleras, además de tejedoras, que también inevitablemente ante esto de, bueno, la minera sí o minera no, que ha pasado en muchos otros pueblos también, se empiezan a generar rispideces entre las vecinas, claro, entre los vecinos, que antes vivían de manera armónica, ¿no? Porque, bueno, obviamente la minera viene con un montón de dinero también a romper el tejido social, claro, y comunitario de los pueblos estos, que son considerados zonas de sacrificio. Entonces,
¿qué fue lo que vimos? Vimos un montón de violencias sutiles que hoy no pueden ser quizás identificadas como en el presente, pero que inevitablemente también llevan hacia efectos que se van a percibir con el tiempo, ¿no? Si las mineras siguen ahí, en el territorio. Y sí, es como se dice que la violencia es en los cuerpos y en los territorios, y eso está absolutamente marcado en todo lo que estás comentando. Sí, yo si querés te comento un poquito también en esto de, bueno, mi propuesta más metodológica viene de la mano de trabajar la cartografía, ¿no? Quizás algunas experiencias previas que podríamos nombrar son los iconoclastistas. Bueno, en mi trabajo de tesis doctoral también trabajé poder identificar de manera cromática las violencias sobre los territorios donde existían proyectos de minería a cielo abierto. Entonces la cartografía es mi aliada metodológica a la hora de ver qué está pasando. Y yo ahí elaboré una serie de categorías para poder distinguir estos tipos de daños y violencias que ocurren no solamente en Antofagasta, que quizás es el pueblo más cercano al Salar, sino también en Ciénaga de la Redonda, que es una comunidad muy chiquita dentro del Salar, y en el Peñón, que es otro pueblo que está ahí, pero que está como muy vinculado todo, ¿no? Los trabajadores que van a la mina van desde el Peñón también. Pero bueno, hay una serie de violencias muy claras que están vinculadas al control territorial. Y que ahí la sistematización que yo hice, bueno, tiene que ver con, por un lado, trabajos de inteligencia en el territorio, por otro lado, con presencias de grupos de choque, de la policía minera, de seguridad privada. También. El impedir el ingreso, la permanencia y la circulación por tierras comunales a miembros de la comunidad. Eso ocurrió mucho, sobre todo en pandemia, ¿no? Que con la excusa de la seguridad sanitaria no podían transitar por sus caminos, no podían ir a buscar sus animales, tenían que pedir permiso para pasar. Bueno, no me quiero extender tanto, ¿no? Pero eso es un conjunto, un conglomerado de violencias vinculadas al control del territorio que es ejercido por el Estado y por la seguridad privada de las mineras también. Luego tenemos una serie de violencias que están vinculadas a los impactos sobre los biosocioecosistemas, que no me quiero detener tanto, pero bueno, el agotamiento y la contaminación de los acuíferos y la pérdida de biodiversidad son dos puntos que eran los que ya recién nombrábamos. Y luego hay toda una serie que está vinculada a los daños a esta trama histórica, patrimonial y comunitaria, ¿no? Que también nombraba algunas cositas sueltas: rotura de los lazos comunitarios, la pérdida del patrimonio arquitectónico, la división entre los pobladores, los daños a los sitios de memorial y de ritual, y también la cooptación de muchos referentes, no sé si muchos, pero sí algunos referentes de las comunidades originarias, ¿no? Que en contextos tan desfavorecidos económicamente, bueno, es algo que sucede también ahí. Sí, es la necesidad y eso lo explotan también, obviamente. Es una receta muy también antigua y que sigue dando resultados, lamentablemente. Totalmente. Hay dos cuestiones más, dos series que describo brevemente para que podamos ahí seguir dialogando, pero que son algunos de los avances de mi investigación en esto de visibilizar cartográficamente. Hay toda una serie de cuestiones vinculadas al control de lo que nombrábamos recién, cuerpos, territorios. Ahí retomo a esta mujer hermosa guatemalteca, la Lorena Capnal, ¿no? Que nos hablaba de, bueno, somos cuerpo territorio, que ahí ha habido amenazas, intimidaciones, ha habido licencias, cesanteos, despidos a personas que se manifiestan en contra de la minería de litio, además de las cuestiones más, que yo considero más graves, ¿no? Como es la judicialización, la detención, la averiguación de antecedentes, el encarcelamiento. Y después hay toda una serie muy sutil que tiene que ver con una serie gris, lo llamo, ¿no? Este color gris que no nos permite ver tanta claridad, pero está, que va desde la censura y la intervención en medios de comunicación locales, que ha ocurrido, está denunciado esto, hasta lo que es presentar tendenciosamente la información, vulnerando el derecho a la información pública, y también desprestigiar, difamar, hacer campañas negativas sobre la comunidad que se opone a los procesos activos, ¿no? O sea, como vemos, es mucho, es un conglomerado muy grande. Es mucho y todo apunta a lo mismo. Ahora hacemos una última pausita y ya para finalizar retomamos. Macroscopio,
Lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con Débora Cerruti ya en este último tramo, lamentablemente, del programa. Todo lo que estás comentando, que si uno lo piensa, no es tan original siquiera. En general todos los megaproyectos de tipo, por ejemplo, acá pasó en Misiones con el tema de Yacyretá, ¿no? Las grandes promesas de progreso, el tema de que todo iba a ser para mejor, de los grandes cambios, y bueno, también de gente que quedó sin trabajo después, que perdió su lugar, su terruño y fue relocalizada, que tanto no prosperó, que la energía es para otros, que además es la más cara. Digamos, esas promesas de progreso y de grandes cosas que van a ocurrir, que finalmente no ocurren tanto, impactan muchísimo en sociedades que, como vos describís, ¿no? Están muy aisladas, muy vulnerables, y también muy necesitadas de tantas cosas, más allá de que permanezcan e insistan y quieran resguardar sus tradiciones y sus formas de vida. La invasión es muy difícil de parar, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre traigo, hay un libro que a mí creo que fue como marca en mis primeros años de juventud, allá por los 20. Uh-huh. Pero que bueno, es un libro de un escritor riojano que se llama Daniel Moyano, un libro que se llama 3 golpes de timbal. Uh-huh. Y cuenta la historia de un pueblo, que podría ser cualquier pueblo de la cordillera, del altiplano, donde están llegando, ¿no? Los asesinos, le llama Daniel Moyano. Uh-huh. Se escuchan las explosiones de lejos y van acercándose. Entonces ese pueblo también, además de resistir, ¿no? Porque siempre ya lo dijo Foucault, donde hay poder hay resistencia también. Uh-huh. Además de resistir, decide hacer un memorial, elegir una persona del pueblo también para que empiece a contar la historia de ese pueblo y ponerla al resguardo. En algún punto yo siento que no soy Débora, yo soy una más entre tantas voces que piensan que las políticas de memoria son políticas del futuro, ¿no? Uh-huh. Pero siento que un poco la comunidad lo que está haciendo es eso, y la comunidad ampliada de quienes nos sentimos identificados con esas luchas, estamos haciendo eso, ¿no? Un memorial de las violencias y tratar de enhebrar esas resistencias, ¿no? Uh-huh. Hay otra palabra que a mí también me genera como mucho, me dice mucho, que es la de amparar. Ahí en los atacameños hablan de amparar el Gran Jacal, amparar el territorio. Uh-huh. Y que amparar es cuidar en algún punto, ¿no? Cuidarlo de todo eso que se viene, seguir trabajando la tierra, seguir mostrándose a sí misma, seguir llevando adelante el buen vivir, que es un poco contra lo que vienen las empresas, ¿no? A romper con ese buen vivir. Uh-huh. Que la comunidad viene sosteniendo desde hace tiempo. O sea, y es importante que digamos esto último que estás diciendo, que es que es como empezamos el relato, ¿no? Cómo la gente resiste, porque se resiste a que la dejen sin sus territorios, sin sus paisajes, sin sus animales, obviamente sin sus bienes, sin sus casas, sin su tierra, como puede, donde puede, de la manera que tiene a mano, pero la gente resiste, y resiste hace muchísimo tiempo en estas provincias contra los proyectos extractivistas y megamineros. Sí, y yo creo que también hay un discurso de la esperanza, ¿no? Porque si no también totalmente si no nos moviera la esperanza, ¿qué haríamos? Y en esto de trazar una cartografía del daño, yo creo que es más bien, estoy como más yendo a esta idea de cartografía vibrátil, ¿no? Uh-huh. Poder pensar que los espacios sociales se superponen y el mundo transnacional que nos vienen a convidar, ¿no? Por medio de las compañías mineras, no abole lo regional, lo local, estas mujeres tejedoras que nombraba recién, de los copleros que habitan en el espacio, de estas vidas que buscan preservar los sitios ancestrales y de tradiciones comunitarias. Entonces, esto de lo vibrátil es un movimiento continuo y rápido, ¿no? Con oscilaciones que a veces hacen que todo se desplace, y de repente donde
hay despojo, hay también amparo. Donde hay daño, hay también cuidado. Y soy otra metáfora que quería convidar para cerrar, digamos, y que fue una de las metáforas que me permitió a mí contar mi tesis doctoral. Bueno, yo siempre veo en imágenes también mucho, pero bueno, la metáfora de un gran tejido, ¿no? Donde la trama es muy oscura. Y en esa trama oscura, las comunidades y las resistencias siguen existiendo y van bordando. Hay bordados muy sutiles, muy pequeños, como este arte tan pequeño que han llevado adelante las madres de personas desaparecidas, de sentarse a bordar en una plaza los nombres de sus hijas desaparecidas, o que incluso las madres de Plaza de Mayo, ¿no? De bordar sus pañuelos con los nombres de sus hijos. Yo siento que hay ahí también un bordar, que es un arte y un acto muy pequeño pero muy importante de poder traducir la belleza del mundo, ¿no? También de poder mostrar en medio de esa trama oscura lo bello de nuestros territorios. Sí, además hay todo un entramado en el tejido, valga la redundancia, de lenguaje en el mundo andino, ¿no? El tejido tiene una presencia casi de escritura en estos países y en estas comunidades, así que eso también es una forma de decir de alguna manera lo que pasa, y es absolutamente importante sostenerlo, ¿no? Y que las propias mujeres sean las que lo sostienen. Totalmente, sí. ¿Cuál es el futuro cercano, Débora? ¿Seguirás investigando sobre esto? ¿Seguirás por los caminos del sistema CONICET, investigando por fuera? ¿Cómo ves? Sí, mi intención es, bueno, sí, tengo la intención de seguir carrera de investigadora también, pero bueno, una ya sabe cómo es el sistema también, ¿no? Que bueno, no vamos a hablar de todo no, de eso no. Es mi intención, y más allá de eso, sí, la investigación es como una carne en mi vida, y de la mano de la fotografía, que es también esto, poder como explorar con otros lenguajes que no sean solamente la escritura. Bueno, siempre estaba más cercano a la escritura no académica también, ¿no? Esto que nombraba también de crónicas. De hecho, hay un trabajo que también invito y convido, siempre muy interpelada por esta memoria de los 90, que se llama Memoria en Territorio, que aborda diferentes acontecimientos que no ocurrieron en las grandes ciudades, que ocurrieron, por ejemplo, en Catamarca, con el caso de María Soledad Morales y el inicio de Bajo la Lumbrera, o lo que ocurrió en el sur, ¿no? Con el soldado Carrasco, o lo que ocurrió en el 2001 en Córdoba y en Santa Fe, ¿no? Poder hacer esta memoria, trabajar la investigación desde las memorias en el territorio. Y en ese sentido, invitarlas ahí a ver este trabajo que hemos hecho ahí con un par de colegas en el marco de un proyecto con la Fundación Rosa Luxemburgo, que se llama Memoria en Territorio, .com.ar. Bueno, son crónicas con una gráfica increíble para laburar y para apropiarse de esas herramientas para laburar en talleres, escuelas, donde sea, también hay. Lo estoy anotando, así lo ponemos en la página, para que quienes están interesados lo puedan acceder a eso. Bueno, Débora, te agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que nos has contado, todo preocupante, porque ya sabemos cómo son estas políticas, lamentablemente, que solo miran una pata, que es el lucro, y las comunidades padecen todo tipo de vejámenes, ¿no? Así que nos alegra también que la gente siga, por lo menos a mí me alegra que la gente, me reconforta y me esperanza que la gente siga poniendo el cuerpo y peleándola y tratando de revertir estas situaciones que pueden evitarse, definitivamente pueden evitarse. Así que bueno, yo te agradezco este tiempo. Y bueno, a disposición tuya para todo lo que quieras contar sobre este proceso que estás
viviendo y también sobre tus avances, publicaciones o alguna otra actividades que quieras difundir, Macroscopio te da el espacio para que lo hagas, porque esa es nuestra función, ¿no? Además. Bueno, Sandra, somos agradecida a vos y bueno, el espacio ahí del programa también para propiciar estos diálogos y estos espacios que son muy necesarios también, no solamente como entidades de divulgación, en nuestra responsabilidad de hacer público lo que investigamos en este sistema nacional, ¿no? Que es CONICET y que se financia con el dinero de todas, ¿no? Uh-huh. Sino también en la necesidad de traducir cosas que a veces uno escribe en estos lenguajes que quieran estar encriptados y que cuando los habla les ponen diálogo con otras y con otros, se transforman, ¿no? Y hacen como mucho más cercano todo. Totalmente. Así que muchas gracias. A vos. En Macroscopio escuchamos 2 temas de la cantautora andalgalense Nadia Larcher: La montaña, de Luis Alberto Spinetta, y Samba de los humildes, de Armando Tejada Gómez. Soltá, de Gabo Ferro, y Soy todo lo que recuerdo. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica, Beco Blanco.